Pues estamos en un nuevo Charlando Tranquilamente. En esta ocasión tengo el placer de hablar con Robert Alarcón, jugador de la Deportiva Minera. ¿Qué tal, Robert? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Encantado. Antes que nada, antes que la gente nos escuche y pasemos un gran rato, Robert, háblale a los que nos escuchan y nos ven de quién es Robert Alarcón, una breve descripción. Bueno, pues un chaval que empezó jugando al fútbol desde muy pequeño y se ha tirado prácticamente toda su vida jugando al fútbol y de un sitio a otro y intentando cumplir sus sueños. Oye, no se puede pedir más a este comienzo de temporada. El equipo está muy bien, ha empezado fantástico y de momento la clasificación os favorece. Sí, sí, la verdad que hemos empezado con muchas ganas. Llevamos trabajando mucho tiempo. La pretemporada ha sido muy exigente, pero sabíamos que era lo necesario para competir en esta categoría y de momento está dando sus frutos, pero bueno, hay que seguir así. Sí, es verdad que el partido de este fin de semana es de esos que ayudan, ¿no? Ayudan también a encarar lo que viene porque era un duelo más que directo. Sí, sí, bueno, nosotros afrontamos todos los partidos con la misma intensidad y las mismas ganas, pero sí, era un duelo importante contra un rival muy bueno y creo que el equipo estuvo a la altura y en líneas generales creo que fuimos superiores y estuvimos muy bien. Si te parece, Robert, quiero preguntarte también de tu carrera. Quiero hacer especial hincapié también en ello, en cómo arranca tu carrera y cómo das esos pasitos, ¿no? Para ser ahora el futbolista que has llegado a ser. ¿Cómo arranca el fútbol para ti, Robert? Vámonos al comienzo de los comienzos. Bueno, pues yo empecé jugando en mi colegio, al fútbol sala, en el club bueno, en el equipo del colegio Hmm. y demás. Y luego ya cuando en aquella época era fútbol 7, me apunté al equipo de mi pueblo, que era el Cabezo de Torres. Y ya muy pequeño en Alevines me firmó en Murcia y estuve ahí desde los 4 años, desde los dos de alevines y los dos de infantiles. Y luego en cadete me firmó el Barça y estuve en la Masía 3 años, hasta los 17 años. ¿Qué Y tal luego ese cambio, volví. Robert, de, no sé, lo que es tu zona, ¿no? Lo que es tu hábitat de confort a ir a Barcelona, a otro terreno totalmente distinto? Bueno, pues al principio fue un poco impactante porque tenía solo 14 añitos y al final te vas de tu casa. Era la primera vez que te ibas a Hmm. vivir fuera sin tu familia y las primeras semanas fueron un poco duras, pero luego a partir de ahí fue increíble, una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida y creo que me ayudó mucho a crecer como futbolista y como persona. Hmm. Y lo recuerdo con mucho cariño, he sacado muchos buenos amigos de esa época y sigo conservando amistades muy buenas y ya te digo, muy, muy agradecido por esos años. ¿Y cómo vives también ese retorno a casa? Bueno, pues con muchas ganas, vine para jugar en el División de Honor cuando era juvenil. Hicimos 2 años muy buenos desde mi punto de vista. Teníamos rivales muy fuertes como el Valencia, el Villarreal y demás, y estuvimos muy bien. Y luego ya el paso al filial del Murcia y más tarde al fútbol ya, por así decirlo, semiprofesional, que era la segunda vez de aquella época, cuando Hmm. firmé el contrato con el primer equipo. El primer año estuve cedido en la Lorca y luego al siguiente año, mi último año de sub-23, finalmente jugué con el primer equipo del Murcia. Yo te quería preguntar dentro de eso, Robert, me hablabas de el salto del juvenil al senior, ¿tú cómo lo recuerdas? Porque claro, es un fútbol totalmente distinto y los rivales a veces incluso tienen otras condiciones. Sí, ya ha pasado un poco de jugar pues de eso, de categoría de cadetes, juveniles y demás, contra ya hombres y gente que se está jugando, como por así decirlo, el pan de sus hijos y de su familia y ya pues pasa a un fútbol mucho más maduro, más profesional y bueno, yo lo recuerdo con mucho cariño, creo que hicimos una temporada muy buena en ese filial y hicimos playoffs. La pena que el primer equipo del Murcia estaba en segunda B y aunque subiéramos, si ellos no subían a segunda división, nosotros no podíamos subir a segunda B.
pero creo que fue una temporada muy buena y ya te digo, de ahí salimos varios jugadores al primer equipo. Y esa primera toma de contacto con la segunda división B, ¿tú cómo la recuerdas? Además, buenas cifras, ¿no? Si no me equivoco, unos 5 goles aproximadamente. Creo que todo eso también te ayuda, ¿no? A la hora del progreso, además de que el equipo lo haga bien, ¿no? Porque en el Lorca, por ejemplo, queda sexto, ¿no? Que eso siempre ayuda. Pero si tú también en lo individual das buen rendimiento, todo eso ayuda, ¿no, Robert? Sí, la verdad que fue una temporada muy buena. Era mi primera temporada en Segunda B y la verdad que el equipo pues estaba hecho para en ese momento pues prácticamente la permanencia, pero nos juntamos un grupo muy bueno y ya te digo, creo que jugué 30 y pico partidos, 30 de titular o así, hice 5 goles y además lo que tú dices, el equipo quedó en las posiciones altas y fue una temporada que para ser mi primera temporada en Segunda B creo que estuvo bastante bien. ¿Y qué me dices de la temporada en el Real Murcia, donde quedáis segundos, lo dais todo y tú eres un jugador importante? ¿Qué me dices de eso? Un sueño cumplido, supongo. Sí, bueno, hubiera sido más sueño si hubiéramos conseguido el ascenso a Segunda División, Es verdad. que era algo que me hacía mucha ilusión, porque al final el Murcia era el equipo con el, por así decirlo, con el que había crecido yo desde que tenía pues 10 años y haber subido al fútbol profesional después de todos estos años que llevan tan duros hubiera sido un sueño, pero igualmente fue una experiencia increíble. Jugar en el equipo de tu ciudad, el equipo que te ha visto crecer, fue increíble. Es que es lo que tiene, ¿no? Y también con toda esa masa social que tiene ese club, eso, Robert, también ayuda al futbolista a pelear más, ¿no? A que el campo se haga un pelín más pequeño, jugar con esa gente en las gradas es un plus. Sí, sí, al final cuando juegas para el Murcia siempre sales con una motivación extra y más, ya te digo, si eres de ahí y si has mamado lo que es el club desde tan pequeño, pues lo único que quieres es verlo en las máximas categorías porque evidentemente cuando yo era pequeño y estaba en las categorías inferiores, el Murcia siempre estaba en segunda división o en primera división y estar en esa posición de poder intentar llevarlo otra vez al fútbol profesional, pues fue muy gratificante. Claro que sí, es lo que tenía ese Real Murcia que, pues bueno, pues se quedó cerquita, pero lo dio todo, que eso a veces es lo más importante. Y ese paso también que tuviste por el Alcoyano, pero también me quería quedar un poco con el paso que tienes por Asturias, ¿no? Donde cambias directamente de aires, ¿no? Cambias ese mar Mediterráneo que tanto nos gusta por otro tipo de clima, otro tipo de vida, no sé cómo lo llevas tú ese cambio y son temporadas para ti muy positivas en el rendimiento deportivo. Sí, ahí empezó un poco mi andadura por el norte, por así decirlo, porque me esperaban 5 o 6 años por ahí, por el norte, pasando frío, Oye, Robert, pero aunque parezca una tontería la pregunta, pero ¿eso al futbolista también le influye un poco, el tema del clima? hombre, yo la verdad que he sido capaz de adaptarme bastante bien. Sí que es verdad que al final, siendo de Murcia y estando acostumbrado a este clima, pues es lo que nos gusta, pues tener 300 días al año de sol y prácticamente no pasar frío en todo el año. Desde luego. De hecho, claro, te choca un poco, pero la verdad que yo lo llevé muy bien. Desde el primer momento estuve muy cómodo y además en los clubes que estuve me trataron siempre súper bien, hubieron buenos vestuarios y creo que se consiguieron los objetivos. Y hablarte de Burgos ya es hablarte de uno de los mejores equipos de tu carrera y una de esas vivencias que no se te va a olvidar nunca, ¿no? Como fue ese ascenso a segunda división en Extremadura. ¿Con qué te quedas de esa etapa en el Burgos? Te quería preguntar también por cómo se vive un playoff como este, con ese final tan feliz. Y a fin de cuentas, ¿qué fue el Burgos para ti, Robert? ¿Y qué lo es? Bueno, pues el Burgos para mí mm, podría decirse que me cambió la vida porque todo eso que llevaba soñando desde que era pequeño hasta finalmente conseguir entrar en el fútbol profesional, pues al final todo ese trabajo y esa consistencia y ese empeño se había conseguido y además conseguirlo en un club como aquel, con esa afición que siempre te empuja, te lleva en volandas y el vestuario que conseguimos formar, los jugadores que habían
pues ya te digo, lo recuerdo con mucho cariño, una experiencia increíble y después de 20 años poder devolver al Burgos, al fútbol profesional, creo que era algo que se merecía ese club y muy contentos de haber logrado ese ascenso. Y el debut en segunda, otro objetivo, ¿no? Debutas con el Murcia, que además después vas a tener tu etapa como jugador senior, todas condiciones y eres protagonista, pero también el objetivo de todo futbolista es participar en el fútbol profesional. Sí, sí, al final ya te digo, es algo con lo que pues soñamos desde que empezamos esta andadura en el fútbol desde pequeño y finalmente estar ahí y poder jugar partidos en el fútbol profesional, pues es algo con lo que siempre me voy a quedar y con lo que recuerdo con mucho cariño. ¿Y con qué te quedas dentro de esa etapa de la segunda B y la primera federación? Porque tienes también la oportunidad de compartir esas dos categorías. ¿Cuál crees tú que es la primera diferencia que puedes encontrar entre ambas? Bueno, yo diría que la primera federación es lo más cerca que está al fútbol profesional, más de lo que era la segunda vez anteriormente. Al final es algo normal porque reduce los equipos a casi la mitad, son dos grupos y al final pues ahí están, por así decirlo, los mejores de la tercera categoría del fútbol español. Entonces lo que me encontré fue una categoría mucho más profesionalizada y en la que se competía mucho mejor y mejores campos y fue una buena experiencia esa primera toma de contacto en la categoría. Sí, es también algo clave, ¿no? Un poco ese cambio también de nivel de más profesionalidad, que es lo que se hablaba con esa primera federación. La segunda B era una categoría muy dura, es verdad. También teníamos, ¿no? Que la primera ref sí asciende el primero y después el problema es que si quedas primero en segunda B en ese formato, tenías que jugar el partidillo de la final, que eso siempre era más complicado, pero bueno, sí es verdad que cambió ese formato y con eso nos quedamos a raíz de toda la pandemia. No te he preguntado por eso. ¿Tú cómo viviste esa época de parón cuando nos confinaron y todo? ¿Cómo viviste tú eso, Robert, tanto en lo deportivo como en lo personal? Bueno, fue una época complicada, pero yo, por así decirlo, fui bastante afortunado porque tuve la posibilidad de estar aquí en Murcia con mi familia y bueno, aunque toda la gente estaba pues confinada y evidentemente, sobre todo en los primeros meses, asustados por la incertidumbre de que no sabíamos lo que iba a pasar, eh, por así decirlo, yo no me puedo quejar porque seguro que hubo gente que lo tuvo que pasar mucho peor que yo. Y iba justamente a una etapa también bonita para ti, como fue la cultura leonesa, donde fuiste protagonista, donde fuiste importante en los esquemas de este equipo y donde marcaste buenas diferencias en ese retorno a la primera ref. Siempre es importante tener una afición como la de la cultura detrás y sobre todo que las cosas salgan bien, ¿no? Sí, sí, la verdad que otra experiencia muy buena, una afición, como tú dices, increíble, un club, pues bueno, que se merece estar donde está ahora, en el fútbol profesional. Y también fue, creo que una primera vuelta, sobre todo muy buena, en la que estábamos ahí peleando las posiciones de playoff, pero la segunda vuelta se nos atascó un poquito y desgraciadamente no conseguimos mantenernos ahí arriba, pero muy buena experiencia también. Y después la otra etapa en Baleares sí es verdad que es más difícil de contar, ¿no? Sobre todo cuando hay un descenso, quizás puede ser lo peor, ¿no, Robert, que puede vivir el futbolista, un descenso de categoría. Sí, fue una temporada más complicada comparado a las anteriores con las que venía, pero bueno, también me llevo gente increíble de ese club. La verdad que es un club que es súper serio y que hace las cosas muy bien desde mi punto de vista. Lo tiene todo para darle al jugador y me llevo también, a pesar de que en lo estrictamente deportivo no fue de las temporadas que mejor recuerdo, me llevo otras cosas positivas.
Tú bajaste también a Segunda Federación porque jugaste con el Avilés, pero te sirvió también para vivir una etapa bonita, ¿no? Como es siempre subir, como es siempre conseguir ese ascenso, ¿no? El Avilés, equipo súper familiar, un equipo que hizo las cosas muy bien y que después de un playoff, ¿no? De esos bonitos y costosos de jugar, lograsteis el ascenso, un ascenso precioso, Robert. Sí, sí, la verdad que una etapa muy bonita, la Vuelta a Asturias, compartido vestuario otra vez con compañeros que había tenido en el Oviedo y al final se consiguió el objetivo que era ascender, era para lo que habíamos ido ahí. Una final increíble contra el Majadahonda en la que ganamos por diferencia, creo que fuimos bastante superiores y objetivo conseguido. Yo te quería preguntar dentro de la eliminatoria del playoff, ¿no? Sobre esa semifinal con el Antoniano, donde realmente hay dos empates, después también entra el factor clasificación. ¿Cómo vive un futbolista esa intensidad en un partido de esta envergadura? Bueno, al final son partidos por los que estás deseando jugar. Al final, para lo que estamos en este deporte es para jugar ese tipo de enfrentamiento y ese tipo de partidos. Y lo recuerdo con mucha alegría. Creo que el equipo estaba súper preparado para conseguir pasar esa eliminatoria y luego, como te digo, la final contra el Majadahonda creo que Sí. fuimos muy superiores y logramos el objetivo. ¿Cuánto de importante fue el resultado y el rendimiento que dio el equipo en esa finalidad allí en Majadahonda? Bueno, creo que fue la clave, el ir allí al campo del Majadahonda y jugar como jugamos y ser tan superiores, creo que nos dio una confianza para la vuelta bueno, que ya teníamos esa confianza, Sí. pero, Un poquito pero más, nos ¿no? sumó, sí, nos sumó al pensamiento que teníamos de que podíamos dominarlos, podíamos ser superiores y creo que ahí se demostró. Y cuando se hace ese ascenso realidad, cuando sube el equipo después de muchos años buscando un ascenso a la tercera categoría del fútbol español, ¿qué es lo primero que se os pasa por la cabeza a los jugadores, al equipo en general? Bueno, felicidad, felicidad por el trabajo hecho durante toda la temporada, felicidad por la afición también, que como tú dices, llevaba muchos años esperando ese ansiado ascenso y, y muy contentos por poder lograr el objetivo. Y ahora la Minera, un equipo donde pues te encuentras ahora mismo por tu casa, ¿no? Te encuentras allí por la región, que eso siempre ayuda. Y un equipo que, como bien hemos comentado al principio, Robert, al final está hecho para hacer las cosas bien, ¿no? Cuando haces las cosas bien, pues al final los resultados tienen que llegar y de momento la cosa ha empezado bien. Sí, sí, la verdad que es un equipo muy, muy humilde, que está haciendo las cosas súper bien, como tú dices, que tenemos una ambición que creo que se está notando en estas primeras jornadas. Estamos trabajando creo que muy bien, se están haciendo las cosas muy bien y intentando entrenamiento a entrenamiento, partido a partido, demostrar que queremos estar ahí y queremos competir al máximo. Es lo que toca, sobre todo para encarar un grupo cuarto que no sé, después de tu anterior etapa en la segunda federación, ¿cómo lo ves? Un grupo cuarto que siempre suele resaltar, ¿no? Sí, sí, en el grupo cuarto siempre, bueno, desde que estaba yo en la antigua segunda B, para mí siempre me ha parecido, por lo menos, el grupo en el que siempre hay jugadores de más calidad, desde mi punto de vista. Quizás en el norte se compite más agresivo y es más duro, pero aquí en el grupo cuarto yo noto que hay jugadores con mucha calidad, equipos, como tú dices, muy buenos y lo estamos viendo con los rivales que estamos teniendo, que hay gente de mucho nivel. Y este domingo visitar Jerez, una cancha difícil. Sí, un partido que vamos a coger con muchas ganas. Al final tenemos que seguir en la misma línea y creo que se está trabajando bien. Vamos a ir para allá con la intención de llevarnos los 3 puntos.
Vamos a ver qué tal va la cosa y esperemos que el equipo siga viento en popa toda vela, que de momento va la cosa bastante bien. Antes de pedirte un mensaje para la afición, también te quería preguntar por esa Copa Federación, que siempre hay que tenerla en cuenta. No sé, ¿cómo has visto tú el torneo? ¿Cómo os habéis visto también, ¿no? Un poco en esa Copa Federación, porque siempre está bien hablar de un trofeo que al final tiene como premio, ¿no? Entrar en esa preciosa Copa del Rey. Sí, la verdad que se nos quedó ahí a las puertas por los penaltis, pero creo que el equipo compitió de una manera increíble. Fuimos, creo que desde mi punto de vista, incluso con uno menos contra Orihuela, el equipo demostró que iba a pelear hasta el final. Conseguimos llegar a los penaltis y bueno, los penaltis sabemos cómo son. Al final se dio de esa manera, pero orgulloso de cómo compitió el equipo y de cómo lo hizo. Ostras, y las eliminatorias a un solo partido también son un poco más costosas, ¿no? Porque cuando tienes una vuelta, sí es verdad que dices, bueno, son 180 minutos, igual, pero a 90 minutos puede pasar cualquier cosa, tienes un mal día, ¿no? Eso también es un factor importante. Sí, creo que le da más emoción a la competición, que al final te está jugando, por así decirlo, el pasar o irte a casa y creo que el formato está chulo por eso. Y yo te quería ahora pedir, efectivamente, Robert, un poco ese mensaje a la gente de la Deportiva Minera, a la afición que está a tope con vosotros, que de momento los resultados van bien y quiero que les mandes un mensaje porque queda mucha temporada por delante. Bueno, a la afición, pues, ¿qué le voy a decir? Darle las gracias por el apoyo que nos da todos los fines de semana, que lo sentimos muy de cerca y que al final nosotros vamos a trabajar hasta todo lo que podamos, entrenamiento a entrenamiento, partido a partido, para intentar sacar los mejores resultados cada semana y que estamos muy agradecidos del apoyo que nos dan. Robert, te quería dar las gracias por estar este ratito con nosotros aquí en Malaguistas TV. También las gracias a la Deportiva Minera por la oportunidad y que os deseo a ambos la mayor de las suertes, que el objetivo que tengáis en vestuario se cumpla, ¿vale? De acuerdo, muchas gracias.